Una pregunta que suele ser muy recurrente entre todos vosotros es la siguiente. Quique, tengo una actividad de carácter profesional y siempre tengo dudas acerca de cómo facturar. ¿Cómo debo de facturar a mis clientes finales? ¿Tengo que hacerlo con retención? ¿Tengo que hacerlo sin retención? Y en el caso de tener que hacerlo con retención, ¿bajo qué tipo debo de hacerlo, ¿no? Bien, esto es una duda muy frecuente, como os digo, y voy a tratar de resolverosla lo antes posible. Mirad, aquí lo primero que tenemos que identificar es a qué tipo de cliente estáis facturando, ¿vale? Si estáis facturando a un cliente particular que no puede operar como sujeto retenedor, lógicamente no podéis emitirle una factura con retención. Es decir, si estáis emitiendo una factura a una persona que no está dada de alta en el censo de empresarios o profesionales, lógicamente no va a poder ingresar por vosotros esa retención de IRPF, con lo cual no vais a, o no debéis, o no tenéis que facturarle con la retención de IRPF correspondiente. Sin embargo, cuando hablamos de facturar a un empresario profesional o persona jurídica en este caso, pues ya la película cambia. ¿Por qué? Porque esa persona jurídica o esa persona física, concretamente empresario profesional, ya puede actuar como sujeto retenedor, con lo cual podéis o debéis emitir la factura con la retención de IRPF correspondiente, ¿de acuerdo? Con lo cual, si vais a emitir, por ejemplo, una factura por vuestra prestación de servicios X a la empresa Y, vais a hacerlo de la siguiente manera. Vais a poner un importe, que es la base imponible, el importe que habéis acordado, más el IVA, menos la retención, más el IVA, por supuesto, en el caso de que tengáis una actividad que esté sujeta y no exenta del impuesto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el tipo de retención aplicable en este caso? Bueno, pues por norma general es el 15%, ¿vale? Pero sí es verdad que hay una bonificación en el tipo de retención, de tal manera que el año que te des de alta más los 2 periodos impositivos siguientes vas a poder gozar de la reducción en la retención. Es decir, en vez de hacerla al 15%, vas a poder emitir una factura con retención del 7%, ¿de acuerdo? Esto es importante porque, bueno, es una fórmula para que no pierdan liquidez los autónomos que están arrancando con su actividad económica, ¿no? Evidentemente, cuando estás al principio de una actividad, cuando estás emprendiendo y demás, siempre se agradece pues no tener tanto palo fiscal. Es decir, si ya vosotros vais a recibir un 15% menos en factura de lo que corresponde, para después tener además que ingresar el IVA, pues lógicamente va a haber un desflujo de liquidez. Entonces, cuanto más podáis aprovecharos de ese 7% de retención, mejor. Sí es verdad que a veces, cuando hablamos de facturas muy importantes y ya el autónomo o la persona física está generando capitales importantes y está emitiendo facturas por importes relativamente elevados, pues probablemente no sea conveniente facturar al 7, sino que sea más conveniente facturar al 15, porque si esa persona va a trabajar con tipos de gravamen muy elevados y solamente se le está reteniendo o está emitiendo facturas con retención del 7%, lógicamente cuando llegue la declaración de la renta, las retenciones o pagos a cuenta van a ser muy bajos en base al tipo de gravamen que tiene o la base imponible que está generando, con lo cual, claro, probablemente Hacienda en junio, cuando tengas que hacer la declaración de la renta, pues te pega un buen palo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muy poca retención o hay muy poco dinero ingresado a cuenta, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, es importante tener esto claro y, haciendo un resumen, recordad, a clientes particulares, cuando tenéis una actividad de carácter profesional, no hay que emitirles con retención porque no la pueden ingresar. Sin embargo, cuando facturáis a empresas o facturáis a clientes que efectivamente son empresarios o profesionales, sí tenéis la obligación de facturar con la retención, ya sea del 7 o del 15, en función de las temporalidades que antes os comentaba.